efectivamente nos vamos a juntar ahora, ¿no es cierto?, a hablar de este tema tan trascendente, el talento humano. ¿De acuerdo? ¿Todos me escuchan? Perfecto, extraordinario. Si no usamos micrófono. Bien. Gilmar Cabrera Díaz, de Santiago, ¿ya? De la Universidad de Chile, de la UNICIT, de un magisterio en desarrollo de organizaciones. Pero en realidad, los escasos talentos que uno tiene, efectivamente tienen que ver también, entonces, con cómo lo gestionamos. Yo creo que hoy día es eso. ¿De dónde creen que viene su talento? Usted. ¿De dónde creen que viene? De su madre. Hay que mandarle una carta de felicitación a su madre. ¿Dónde viene tu talento? Los escasos que tenés. De tu aprendizaje de toda tu vida, ¿cierto? De ahí vienen de los aprendizajes de toda tu vida. Y hay mucha gente que seguramente te tiene que estar mirando y diciendo, ¿cómo me hago cargo y me quedo con este talento? ¿Sí? ¿Cómo llamamos a eso entonces? Retención de talento, adquisición de talento, búsqueda de talento, digamos. Todos estamos ahí, ¿no es cierto?, para buscar y encontrar y administrar y gestionar. Es nuestro deseo, nuestra bola de cristal, ¿ah? La magia que podemos decir, ¿no es cierto? ¿Ah? Nuestras parejas, digamos, también administran el talento de ustedes. Efectivamente, digamos, yo creo que también lo podemos hacer. ¿Bien? Entonces, vamos a centrarnos en la gestión del talento humano en las organizaciones. Eso es lo que queremos hacer. ¿Bien? Eso es lo que es nuestra dinámica hoy día. ¿Bien? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿De qué forma vamos a ir desentrañando este asunto? Porque de alguna forma, hoy día, esta es una pregunta fundamental en todas las organizaciones. Ustedes lo saben. Pasamos a ser psicólogos laborales, ¿sí?, a ser administradores de personal, después administradores de recursos humanos, después administradores del campo. Y de repente pasamos a ser gestionadores del campo. Hemos cambiado los nombres, ¿no? Ahora somos administradores del talento. No, mejor gestionadores del talento. Vamos a hablar de gestión del talento. En este contexto, lo que nosotros podríamos, ¿no es cierto?, comenzar es que el talento, su adquisición, tiene un contexto histórico. El talento humano, ¿no es cierto?, desde siempre se ha planteado como un elemento fundamental. Ahí hay un pasaje de la Biblia, ¿no?, del Éxodo, donde Yetro, que es el suegro de Moisés, ¿no?, en una de sus largas conversaciones, le dice que solo no va a poder. ¿Ah? Usted va a ser el gerente, ¿no es cierto?, general de esta parte del mundo, ¿ya?, este grupo de personas, pero si usted trata de gerenciar a toda, ¿no es cierto?, esa población, no, va a verse sobrepasado. Por lo tanto, yo le sugiero que usted gestione a partir de las personas y con las personas. Sin embargo, Moisés, por favor, futuro hijo mío, le dice, elige hombres buenos, dignos de confianza, que respeten a Dios, que no se dejen sobornar. Diablo, ya sabe la política en ese libro. Y haz que ellos manden sobre el pueblo, haz que ellos gestionen los talentos del pueblo, ¿no? Por ahí va. ¿Sí? Coloca uno de ellos a cargo de 1000 personas, a otros a cargo de 100, a otros a cargo de 50, e incluso otros a cargo de 10. ¿Qué está haciendo Yetro ahí? Está escalonando la jerarquía de la organización, ¿o no? Y está distribuyendo la responsabilidad y está direccionando la administración del talento. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Hace harto tiempo. Sigamos, miren. Ellos estarán encargados de juzgar al pueblo en todo momento. El concepto básico tenía que ver con el asunto axiológico, ¿no?, el juicio. ¿Sí? El administrador, de alguna forma, en ese tiempo era un juez que buscaba, ¿no es cierto?, encauzar, por así decirlo, la acción valórica. Se buscaba encauzar, ¿no es cierto?, la acción social, laboral, familiar, de todo tipo, a través de la acción valórica. Por la naturaleza del contexto, ¿se dan cuenta? Los casos más graves te lo llevarán a ti, pero los casos menores los buscarán en delegación. Fantástico. Entonces facilítale las cosas, encargándoles parte del trabajo. Más delegación. ¿Se dan cuenta? El talento, entonces, tiene un contexto histórico. No es lo mismo el talento de ahora, ¿no es cierto?, que el talento de la Edad Media. Y el talento de un adolescente versus nuestro escaso talento tecnológico, por ejemplo. ¿Cierto? El talento, de alguna forma, ha sido últimamente un elemento que se ha ligado también con algunos otros valores, como por ejemplo con el respeto, como por ejemplo con la competencia, como por ejemplo con la credibilidad, por ejemplo con la confianza. ¿Me siguen?
Entonces, desde esa perspectiva, este consejo de Yetro a Moisés, tan antiguo como su nombre lo dice, plantea entonces, ¿no es cierto?, una perspectiva que nos lleva a preguntarnos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tenemos acá? ¿Ah? Porque, por ejemplo, para ti, ¿qué es talento? Virtud. Claro, valor, ¿sí? Va por ese lado. Bien. Para ti. Valor. Para ti, valor. ¿Sí? Puede ser, está relacionado. Para ti. Capacidad. Capacidad, ya es más formal, ¿te dan cuenta? ¿Para ti qué es talento? Un potencial de hacer algo. Algo que hacemos bien. Algo que hacemos bien, ¿cierto? Puede ser talento, no sé, para cocinar. ¿Sí? ¿Sí? O talento para pintar. O talento para gestionar personas, o para hacer cursos de capacitación y congresos. O sea, efectivamente, yo creo que cada uno tiene su talento. Y en ese sentido, lo importante es que sepamos que cuando hablamos de talento desde la perspectiva que nos aboca a nosotros, estamos hablando de una capacidad. Una persona que entiende y comprende de manera inteligente, de manera razonada, ¿no es cierto?, una forma, ¿sí? Una forma de resolver problemas en determinada ocupación, ¿cierto? O sea, tiene que ver con resolución de problemas y tiene que ver con roles, ¿sí? No es cualquier cosa, no hablamos, ¿no es cierto?, digamos, cuando hablamos de talento, con una capacidad cualquiera. Hablamos, ¿no es cierto?, de una capacidad situada dentro entonces de un contexto. ¿Estamos? ¿Sí? Sigmar Malbec, si ya no nos acompaña, tiene un talento innato para catar vinos, por ejemplo. Se enfrasca en interminables polémicas con los curadores, con los guardadores de las viñas, ¿eh? que el alcohol, que esto. Yo, mi talento para catar vino termina en los $10. Ya después, viejo, ¿no es cierto?, da lo mismo lo que estoy tomando. Los $10, ¿no es cierto? Sí, ahí está bueno, está como rico. No puedo decir lo que cuestan $2 ya, no, por favor, digamos. Pero ayer el Sigmar compró una botella de $100. Y a mi madre le compró una botella de $100. Porque yo estoy seguro que no podría diferenciar, ¿cierto?, los taninos, no sé, ese sabor a madera tan especial, los cítricos. ¿Qué es eso? Como cuando empiezan a hablar de colores, ¿no? Coral, me dijeron, ¿no existe el color coral? ¿Sabían de eso? No. Los talentos tienen que ver entonces con la forma, de alguna forma, en que resolvemos un problema. ¿Sí? Podemos ser muy talentosos, teóricamente. ¿Eso tiene que ver con la cantidad de años que uno tiene? No necesariamente. No necesariamente. Podría ser eventualmente, ¿no es cierto?, un elemento a tomar en cuenta, pero no necesariamente. ¿Me siguen? Entonces, el segundo elemento tiene que ver con que dentro de este concepto tenemos habilidades, tenemos destreza, tenemos experiencia, lo que acabamos de decir, y aptitudes propias. ¿Cómo ha conseguido Sigmar esa destreza de saber, ¿no es cierto?, distinguir entre un vino afrutado, ¿no?, y otro con sabor a madera? ¿Cómo lo ha hecho? Porque ha tomado vino y es un alcohólico, digamos. Sí, efectivamente, por eso ha sido, digamos, ¿sí? Claramente. Entonces, pero además a lo mejor tiene una predisposición genética, tiene 600 millones de papilas más que nosotros. ¿Bien? Entonces, o bien que estuvo, ¿no es cierto?, en su espacio y en su tiempo, en su contexto, estuvo ligado, ¿no es cierto?, a experiencias que lo llevaron por ese camino. Eso está muy bueno porque relacionado con el mundo del vino, mi marido es enólogo y él nos contaba que un conferencista vino a dar el porqué a los jóvenes ahora, sobre todo en Estados Unidos, les gusta, o sea, la generación, estoy hablando 30, 40 años, les gusta el vino más afrutado, más fresco. Dice que porque cuando eran bebés no le daban la teta a la mamá, sino que le daba la leche magnetizada que tenía azúcar. Entonces el contexto hizo que esos bebés, cuando crecieran, estuvieran acostumbrados a sabores más dulces, más relacionados con aquello que mamaron de su primera infancia. ¡Ha resuelto mi dilema! Madre querida, muchas gracias. Estoy de acuerdo. Pero también hay una explicación biológica, ¿no es cierto? Los enólogos más talentosos pareciera ser que tienen, ¿no es cierto?, también una predisposición genética, a propósito de eso, leyendo, ¿no es cierto?, para poder sentir, degustar, tener esa sensibilidad, ¿sí?, esa sensibilidad puntual. Por lo tanto, efectivamente, cuando hablamos de talento, tenemos que situarlo en el contexto que estamos diciendo.
Una persona podría ser muy talentosa a lo mejor como profesor, ¿cierto? Pero nosotros hemos tenido muchos profesores con grandes currículum que en el talento pedagógico son un desastre, ¿o no? Y en general, esta dualidad del talento, conocimiento teórico versus pedagogía, es una dualidad que también tiene que ver con el mundo del trabajo. Porque es allí donde te exigen no tan solo que tú seas buena en lo duro, ¿no es cierto?, buena en la interpretación, en el protocolo, etcétera, ¿no es cierto?, sino que también te necesitan que tú seas buena en lo relacional, o bueno en lo relacional, ¿sí? Por lo tanto, el tercer elemento es que incluye otros factores y elementos que son movilizantes. Otros factores movilizantes, por ejemplo, competencia, efectivamente. Una persona puede ser muy talentosa instintivamente, pero si no tiene las competencias desarrolladas, es decir, sus habilidades, sus conocimientos, sus actitudes, no podrá hacerlo completamente. Experiencia, motivación, interés, interés. ¿Saben qué encontraron, no es cierto, en uno de los estudios de Google? De Google, de la empresa, ¿no? Que la iniciativa es un predictor enorme, ¿no es cierto?, de buen desempeño y de éxito laboral. La iniciativa en las entrevistas de selección, me refiero. ¿Les suena parecido? ¿Les suena conocido o no? Acá hay varias personas que están o buscando empleo o quieren cambiarse de empleo, etc. ¿No será entonces, ¿no es cierto?, que nosotros deberíamos demostrar iniciativa en esa entrevista? Demostrar iniciativa en la entrevista, claro. Efectivamente, porque eso traduce, ¿no es cierto?, que yo tengo, como decía el mexicano, tengo hambre. Si tiene hambre, lo voy a contratar. ¿Sí? Steve Jobs, ¿cierto? ¿Ah? Sea hambriento, sea alocado. ¿De acuerdo? Entonces, en ese contexto, efectivamente, ¿no es cierto?, no es tan solo el hecho de tener conocimiento o tener habilidades o estar en el momento justo. No. Además, necesitamos experiencia, interés, vocación, aptitudes, potencialidades, salud. Me encanta la minería, pero me apuro cada vez que subo a la Guayaba así. Te juro que me apuro. Ay, por favor, dame coca, güey. ¿Entienden, no? ¿Ah? Porque son 3.200 metros, ¿me entienden? Entonces no es tan fácil. Si tú tienes hipertensión, no puedes fluir. Sí. ¿Me entienden? Entonces, en ese criterio, en ese contexto, el talento humano, lo que nosotros conocemos como talento humano, plantea entonces, ¿no es cierto?, una disyuntiva. Y una disyuntiva que nos lleva a convertirnos en gestionadores del talento humano, digamos. Naturalmente, nosotros debemos hacerlo. Nosotros tenemos la potencialidad, nosotros tenemos la capacidad, ¿no es cierto?, para poder entender esta palabra, gestión, ¿cierto? Como yo les decía, empezó en administración, empezó en relación, una evolución. Y que plantea una capacidad de las empresas y de nosotros, si estamos trabajando con las empresas o organizaciones, para atraer, motivar, fidelizar, encantar, ¿ah?, seducir, pues pónganle, ¿no es cierto?, el elemento que quieran, a los profesionales, a la mano de obra, a los trabajadores, a quienes sean, pero que sean competentes, ¿sí?, a los más competentes. Alguien me decía el otro día, lo que pasa es que cuesta retenerlo, ¿cierto? Sí, de verdad cuesta, es verdad. Pero ¿qué esfuerzo hacemos para retenerlo? A veces ninguno. De hecho, yo me encuentro de repente con gerentes que dicen, bueno, si se va nomás. ¿Ah? Yo digo, ¿cuánto dinero pierdes en esa frase? Se ha encontrado que después de 3 años, unos estudios por ahí, ¿no es cierto?, en la Universidad Católica, te dicen que una persona que ha estado 3 años en una empresa, cuando se va, cuando el talento migra de la empresa pierde 27 veces su remuneración. 27 veces su sueldo. Poco, ¿eh? Claro, y evidentemente, digo, va a variar más o menos de acuerdo al cargo, pero imagínense, no sé, un mecánico electrónico de una empresa textil especialista en máquinas italianas, San Giacomo. Chuata, muy fácil encontrarlo, ¿me entienden? ¿No? ¿Dónde lo reemplazo? Por lo tanto, el esfuerzo no puede caer en el orgullo, ¿sí? No puede caer en el orgullo. El esfuerzo por retener no puede caer en decir, ¿saben qué? En realidad no importa si se va, no es la idea, ¿sí? Ahora, ¿qué queremos? Personas más competentes, más capaces, más comprometidos y sobre todo, ¿no es cierto?, con una capacidad, ¿cierto?, una capacidad especial. Convertir, migrar el talento individual a través de un proceso que sea ilusionante, ¿no es cierto?, en talento organizacional para que en esa organización se desarrolle. ¿Sí?
sea, la gente de Google me acaba de duda que está muy feliz. Pero como decía Carlos, ¿no es cierto? Alguien tendrá que hacer el trabajo allí, ¿no es cierto? No se podrá todo el día estar jugando ahí en PlayStation y estando en skate. No. O sea, alguien tiene que hacer el trabajo, digamos, ¿eh? ¿Ah? Lo que él sugiere es que hay una especie de trabajadores, digamos, tras la bambalina, que trabajan todo el día. Ya jefe está listo. O sea, no puede ser que sean felices, no puede ser. Entonces, desde ese criterio, que nosotros debiésemos plantearnos, ¿no es cierto?, en este contexto, es que se haga esta migración. ¿Y que quién facilita la migración? ¿Quién es la enzima catalizadora de este proceso? Porque esperemos que nosotros. ¿No es cierto? Por lo tanto, en vez de colocar psicólogo, coloquen gestionador de talentos. Gurú. Buenas tardes, encantado. Ya estamos esperando, ¿no? La conversa. Bueno, sigamos. Ahora, ¿qué definición relaciona al trabajador con el talento? Básicamente, ¿no es cierto?, la definición tiene que poner un foco en el compromiso. ¿Se dan cuenta? Dice, trabajador comprometido que pone en práctica sus capacidades para obtener resultados. ¿Sí? Ahí me estoy poniendo súper behaviorista, ¿no? Bien conductista. Para estar encantado. Superiores, ¿no es cierto? Estos resultados deberían ser de orden superior. ¿Sí? De orden estratégico. ¿Sí? Pero, por favor, estamos hablando, ¿no es cierto?, de un programador en computación. ¿Qué estratégico tiene eso? Pues a lo mejor esa parte de su trabajo es tan estratégica que tiene que ver efectivamente con una meta, con un destino a largo plazo. Tiene que ver con un proyecto que vamos a emprender en una transnacional. Y si nosotros, digamos, logramos hacer bien ese proyecto, vamos a tener éxito por los próximos 20 años con esa empresa. ¿Se dan cuenta? Es un simple programador. Entonces, cuando hablamos de resultados superiores, no nos referimos al cargo, nos referimos a la asignación de responsabilidad. ¿No es cierto? No es lo mismo cocinarle a tu esposo que cocinarle a mí. ¿No es cierto? O sea, conmigo te vas a esmerar, pero ya hay unos huevos, ¿me entiendes? Entonces, el criterio no es la cocina, sino que es el actor a quien le cocina. ¿Me van siguiendo? El elemento central. ¿Cómo supo? Bueno, ¿cuáles son las dificultades de la gestión de talento? 2. Hay más, pero son 2 las básicas. Si quieren no anotan, después les voy a dar un blog, no sé dónde está la presentación. ¿Ya? Bueno. Primero, mito número, o resistencia número, la resistencia al cambio. Efectivamente la gente, lo sabemos, gestionamos cambio, conocemos a Kotler, a todos, ¿no es cierto?, los autores relacionados con la gestión del cambio, dice que cuando hay mucha resistencia al cambio de parte de las personas y esas personas te dan señales de resistencia al cambio, la gestión se hace más difícil. Y el análisis de la gestión, el análisis del talento se hace más difícil. Porque después nos vamos a detener en eso. Yo creo que el corazón, y así ha sido mi experiencia, el corazón de la gestión del talento está en el análisis del talento. Los datos. De dónde sacarlo, con qué hacer. La pregunta, ¿qué estará pensando? Digamos, ¿sí? ¿Por qué? Por una razón muy simple. Si yo quiero retenerte, no basta con que te inviten, ¿no? O sea, no es suficiente. La retención tiene que estar por una oferta laboral, ¿no es cierto?, por un plan de beneficios, ¿no es cierto? Tiene que ver cómo me siento en la empresa, tiene que ver cuál es el clima que tú percibes, cómo te llevas con tu supervisor, ¿no es cierto? Es decir, no es solamente un aspecto, son muchos. Pregunta, ¿quién se preocupa de preguntarle a los trabajadores? Pocas personas. Normalmente somos nosotros. ¿Pero qué te dice el gerente? Que le va a preguntar, ¿no? Madre, mientras trabaje, mientras trabaje todo bien. Me hace una pasada, un desayunito como dice la Chesira. La Chesira una vez en la semana se encuentra con su gente y desayuna. No gasta mucho, digamos, se van turnando. En ese desayuno, es un desayuno de confianza, cómo están, qué se han sentido. Se le ocurrió algo súper bueno para gestionar el talento. ¿Saben qué? Se lo recomiendo. Concurso de corcho. Corcho. Los corchos no son las cositas donde dan pensado. ¿Me siguen, no? Son las tablitas estas que son como diarios murales, ¿no? Chiquititos que uno va poniendo, son de corcho. Concurso de corcho, dijo la Chesira. Entonces, concurso de corcho, ¿para qué? Bueno, para saber cuáles son tus intereses.
Y alguna persona colocaba ahí, ¿no es cierto? No, mis intereses son mi empresa, mis metas de desempeño, cosas por hacer, cosas hechas y cosas no hechas. ¿Sí? Do it, don't. Otro colocó la foto del club deportivo, la foto de saliendo de un pub, así. ¿Se dan cuenta? A través de ese concurso, sé que les regaló unas entradas a unos conciertos, les regaló, ¿no es cierto?, qué sé yo, unas vales de almorzar, pero a través de ese concurso, ¿qué logró ella? Conocerlas. Empezar a contestar estas preguntas que la hacen. Las preguntas del análisis del talento humano. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué hizo finalmente? Encaminó, encauzó su propia, ¿no es cierto?, estrategia organizacional hacia la satisfacción de algunas de esas necesidades que ella había pesquisado en el corcho. ¿Me siguen? Entonces, lo más complejo en la gestión del talento es el análisis del talento, no es otra cosa. ¿Me siguen? Eso es. La segunda resistencia, dificultad, tiene que ver con lo que estaba ahí. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con la elevada rotación que hay en algunas áreas. Por ejemplo, en el área de informática, los ingenieros civiles informáticos de computación, ¿no es cierto?, o bien los ingenieros de ejecución de informática, los programadores, los analistas, tienen una gran rotación. ¿Bien? Una gran rotación. ¿Y por qué ustedes creen que tienen una gran rotación? Porque se cambia mucho de trabajo. Sobre el 30%. ¿Por qué? De a uno, ¿no? A ver, ¿por qué? Así lanzándolo, yo voy a idea, sin pensarla. ¿Por? Pocos ingenieros para hacer un puesto. Muy bien. Porque se aburren. Puede ser. Ofertas de trabajo. ¿Por qué? ¿Perdón? Ofertas de trabajo de la competencia. Porque la oferta de trabajo de la competencia es muy alta también, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa con los sueldos? Los sueldos son muy variables. Muy variables. La varianza es muy grande. ¿Ah? Pueden empezar en, no sé, $1.200 y terminar en 2.000 o 2.500 para un mismo cargo, una misma experiencia. O sea, la varianza es muy grande. Por lo tanto, se me produce una gran rotación. ¿Qué pasa cuando se me produce rotación? Lo que me sucede allí es que no puedo yo gestionar personas con fantasmas. ¿No es cierto? Tengo que hacerlo con personas que estén allí, que se queden allí. ¿Ah? Ahora, ¿cuánto que se queden? Ojalá mucho tiempo, ¿no? ¿Ah? Como dicen los japoneses, que se mueran allí. Los japoneses agarran uno a los 16 y los presentan a los 80. Anda a buscar empleo a 75. Lo vas a encontrar, digo. ¿Ah? Complejo, ¿no? Sí. Los últimos criterios de selección para mí tienen que ver con al menos 5 puestos en su vida laboral. 5 puestos, no necesariamente 5 empresas. Puede ser en una empresa con 5 cargos diferentes. Para que sepa de varianza, hace 5 años, 7, no más. Uno exigía, ojalá, una empresa en toda la vida. Tenía ese criterio, ¿me entienden? ¿Y por qué tenía el criterio? Porque así, no, que seguro se va a cambiar, se va a quedar. ¿Me entienden? Entonces, van cambiando. La elevada rotación impide, es una dificultad, escasea, ¿no es cierto?, la persona entonces, ¿no es cierto?, para entrar en este proceso de gestión del talento. ¿Bien? Ahora, cuando nosotros hablamos a continuación de desarrollo organizacional, no se olviden que no solamente estamos hablando del desarrollo del talento humano, ¿sí? No necesariamente. Sitúense en este contexto. También tenemos, ¿no es cierto?, el desarrollo de las definiciones de estrategia, que llamamos movimientos organizacionales de alguna forma, ¿no? La optimización del proceso del sistema y la optimización, por supuesto, también de los activos físicos. O sea, no se olviden de eso, digamos, cuando uno de repente cree, o sea, yo pienso que uno vende su cuerpo, ¿verdad? ¿No? O sea, aquí todo se va a resolver, ¿no es cierto?, haciendo un proceso de alineamiento estratégico, ¿no? O de un estudio de clima, te resolver todo. O sea, no es así, digamos, no es así. En la práctica, ¿no es cierto?, tal vez las otras variables, ¿no es cierto?, sean variables más duras, más difíciles de manejar, ¿cierto? Porque si TAM con LAN se funden en una sola aerolínea, seguramente va a ser la segunda más grande del mundo, no me cabe duda que van a haber despido. ¿Y dónde van a haber despido? A ver si ustedes son predictores. En la cúpula, sí, claro, de entradita. Sí, no pueden haber 2 gerentes de producción o 2 gerentes de seguridad, no pueden haber, tiene que haber uno, sí, es posible. ¿En dónde más? ¿Los pilotos? En los pilotos no, ¿cierto? No pueden haber, no pueden. No cambia, pues se va a tener que seguir volando los aviones, pero sí en las partes administrativas. Porque viene lo que están haciendo ahora, que no sé si le ha pasado a alguien volar últimamente el LAN, no es horrible, digamos. Horrible, te cambian el pasaje como si estamos en migración, perdón. ¿Qué te interesa a mí estar en migración? Me dijeron mi pasaje, ¿cachai? Entonces, no se olviden
Entonces, el contexto incluye variables duras. No hay que hacer quitar las variables duras, sino que tomarlas en cuenta. ¿Bien? ¿Cómo voy en tiempo? Gracias, gracias. Sé que tú eres mi pepinillo. Entonces, vamos. Sí, gracias, voy a llamar. A los 2 minutos te voy a avisar. Imagínate que en 20 diapositivas. Miren, no se olviden, no se olviden. Ahora, echémosle una miradita antes de echar al modelito que pretendo, yo no es cierto, que ustedes lo internalicen. Esta gráfica tiene que ver con las entradas. Por programa te quedan 3 minutos. Por programa. Pero tú vas a ser buena para mí, ¿cierto? ¿Cuánto me vas a dar? ¿Cuánto? Primero, en gestión del talento necesitábamos preocuparnos de la satisfacción del empleado. Sí, ¿cierto? Nosotros siempre nos preocupamos de la satisfacción del cliente, ¿te has dado cuenta? El cliente, el cliente. Gestión del talento es satisfacción del empleado. 2. Mejora de las competencias. Gestión del talento significa mejorar competencias. No tan solo conectar, ¿no es cierto? Conectar porque está relacionado con lo que yo quiero hacer, ¿me entienden? Porque si yo mejoro las competencias supone que mejoro el desempeño también, sino porque intrínsecamente la persona, y vamos a verlo después, necesita mejorar sus competencias para quedarse en la organización. Además, dentro de la organización, pero es que no me están dando las oportunidades, me voy, chao. ¿Sí? ¿Cuántas veces ha pasado eso? Uno debería preocuparse cuánto invertiste en la persona, 2 años de capacitación, de inducción, de experiencia, de programas, de plataforma, etc. Me voy, es que aquí no hay oportunidades. Sí. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Tercero, excelencia en el desempeño. Es decir, necesitamos extender el talento para desarrollar personas con desempeño excelente. Eso es, de nuevo lo mismo. No basta tan solo hacer excelencia en el desempeño pensando en el impacto, ¿no? Sino que además, es lo que le pasa a ustedes, que les gusta hacer lo que... A ti te encanta la musicoterapia, no sé, eres fanática de eso, digamos, ¿ah? Pero no te gusta tan solo porque te da buen billete, ¿no es cierto?, cuando te vas y asesoras a una empresa, sino porque tienes vocación y sientes que el trabajo es excelente. ¿Me entienden? Ese es el punto. Transformar el trabajo en un trabajo de excelencia. Cuando uno dice un trabajo de excelencia, ahora, profe, que me está diciendo, no sé, que los mineros vamos a tener que desarrollar un trabajo de excelencia. Es más complejo, ¿no? Es más complejo, porque las condiciones son diferentes, el contexto es diferente y el trabajo es distinto. Pero efectivamente, ¿no es cierto?, esto que se llama compensación, y por lo que ustedes eligieron su pareja. Sí, está bien, tiene algunas cosas malas, pero se le va a pasar. Compensación, ¿sabes? Porque las otras cosas son buenas. ¿Me van siguiendo? Esa compensación también existe en todos nosotros. ¿Sí? No estoy diciendo que nos conformemos, simplemente que compensemos. La compensación, creo yo, ¿no es cierto?, tiene que ver con que la búsqueda de excelencia no es tan solo, ¿no es cierto?, a partir de destacar en mi cargo, sino que destacar en lo que yo aporto para el proceso global. ¿Se entiende? Es una mirada distinta, diferente. Ejemplo. Me voy a pasar 10 minutos. Dame. No, está generosa. Miren. En minería, lo que importa no es la producción. Se volvió loco. No, tiraron nuevamente a la viña, a la bodega y se volvió loco, viene borracho. Es verdad. En minería no importa la producción. Porque la producción está, ¿dónde está? Allí está la producción, ¿cierto? Y el camión y la cantidad de mineral que diariamente se saca es la cantidad de mineral que diariamente se saca. No va a cambiar, pueden haber kilos más, kilos menos, pero la cantidad va a salir igual. ¿Qué es lo más importante en minería? La seguridad. La seguridad, ¿cierto? ¿Y por qué es la seguridad lo más importante? Porque un accidente en minería te para todo el proceso. Todo el proceso. La mayoría de los accidentes no son fatales. Correcto, por eso la otra vez estábamos histéricos de la pasada, la cuestión de los 33 mineros. Ahora hay uno que cobra $5.000 por conferencia. Eso se llama adaptabilidad. Eso se llama administración y gestión del talento. ¿Verdad, madre? Qué buena. Está bien, pues, ¿me entendieron, no? Pero sucede que con tasas del 2% de accidentabilidad, 2% de accidentabilidad, un accidente mortal te rompe todo el sistema. Por lo tanto, las mineras insisten en la seguridad. ¿Cuál es el dilema? Que al insistir tanto en la seguridad, ¿no es cierto?, se deja a veces de lado otras variables, como por ejemplo el autocuidado,
el estrés, ¿no es cierto?, la motivación, las relaciones familiares, etc. ¿Bien? Y las personas tienen dos roles, uno en la mina y otro fuera de la mina. En la mina son trabajadores aplicados, seguros, estructurados, salen de la mina y se convierten en alcohólicos. Así es, de control total. Por esta cosa no sé toda la conversión. ¿Ya? Yo asesoro una minera que como se llama, queda al lado de otra que se inauguró hace 2 años. La minera es antigua, tiene como 15. La Vale y los pelados. Y entonces sucede que de repente se empiezan a cambiar, se empezaron a cambiar cuando en la minera les pagaban mejor. ¿Sí? ¿Por qué se cambian? ¿Sí? ¿Por qué se cambiaron? Porque en la Vale, en la mina nueva, no hacían alcotest. No hacían alcotest. Y al no hacer alcotest, bueno, podían tomar hasta 20 minutos antes de subir a la mina. ¿Ah? Alcotest. Medir la cantidad de alcohol en la sangre. En cambio, alcoholemia, claro. En cambio, en la minera, en los pelambres, sí lo hacían. Y si te lo acaban tan, como se llama, así el número 4 no lo pudiste hacer, efectivamente no puedes subir a la faena y te quedas sentado. ¿Me entienden, no? Entonces ustedes se dan cuenta que a veces esto esconde situaciones que están un poco ocultas. Puede ser muy talentoso arriba, pero no es talentoso abajo. ¿Cuál es el dilema? Empezar a achicar esa brecha, ¿cierto? O sea que el talento, entre comillas, ¿no es cierto?, la aplicación, la disciplina, el trabajo en equipo, la motivación, todo lo que nosotros propendemos como psicólogos en el trabajo, también lo podamos, ¿no es cierto?, llevar a cabo en el ámbito familiar y personal. Es lo más complejo, creo yo. Pese a que uno lo vende como servicio, ¿verdad? No se preocupe, si lo que hablemos acá, no puede ocupar en su familia, digamos. Pero eso no lo controla. ¿Me van siguiendo? Ahora, nos queda mejora de la productividad, obviamente, insisto, o sea, nosotros estamos dentro de un contexto laboral y por lo tanto eso está ascendente. Y flexibilidad y retención en el sentido, ¿no es cierto?, de que el talento humano tiene también esa necesidad de adaptarse. No me refiero a flexibilidad laboral, porque a veces se confunde eso con precariedad laboral. Me refiero a flexibilidad adaptativa, ¿cierto? Para poder aprender más, ajustarme más, adaptarme más, ¿no es cierto?, para las distintas realidades que tiene un trabajo. No es no trabajar minería a nivel del mar, que trabajar en minería a 3.000 metros de altura. Las realidades son diferentes. ¿Sí? Fíjense, la última tiene que ver con la retención. El talento tiene que retenerse. Tiene que retenerse porque es más caro y más inseguro contratar nuevas personas. Pese a que el mercado hay espacios, ¿no es cierto?, donde hay mucha, ¿cómo se llama?, mucha disponibilidad, también, claro, exactamente. Yo me acuerdo ahora que el director de una empresa dijo que en realidad una de las grandes razones por las que quiere retener es que prefiere tenerlo a él antes que la competencia. Claro, porque ya adquirió habilidades, no es fácil. Y además adquirió confianza o acceso a todo. O sea, tú no le das las llaves del reino, no sé, a cualquier persona. Eso es lo más complejo. Ahora, desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de un modelito, que yo quería comentárselo y regalárselo. Este modelito, ¿no es cierto?, para mí tiene 4. Nosotros administramos, gestionamos talento cuando queremos ingresar el talento a la organización, obviamente. Cuando queremos localizarlo, es decir, no tan solo ingresarlo, sino que localizarlo, direccionarlo, saber dónde lo voy a ocupar. ¿Ah? A veces, ¿no es cierto?, ocurre que selecciono para un cargo y termina en otro cargo. O termina, lo selecciono y de repente no, aquí no va a dar. No lo puedo echar así, ya lo voy a colocar acá. La localización es importante. Fíjense la tercera, el desarrollo, tal vez el corazón. Y la retención, finalmente. 3 herramientas intermedias. La primera, ¿no es cierto?, de las herramientas intermedias, tiene que ver con la planificación estratégica. Yo creo, ¿no es cierto?, que la planificación estratégica debería estar en esa fecha. ¿Sí? La segunda tiene que ver con el análisis del talento. Y el análisis del talento viene antes del desarrollo. ¿Sí? Y después de la localización. Y la tercera tiene que ver con la evaluación estratégica. ¿Sí? Y esa viene antes del desarrollo, digamos. Y yo necesito efectivamente tener a las personas evaluadas para saber qué va a suceder en su situación con él. ¿Ya? Por supuesto hay un cierre y una retribución. Ahora, Mariana. Ahora, veamos brevemente, pero brevemente, 6 minutos, 7, 9. En ingreso. Tips, ustedes lo saben, se lo han pasado, ¿ah?, de kindergarten en psicología. O sea, no vengo a decirles nada, no, simplemente les voy a dar los tips que yo creo que son más relevantes en gestión del talento en esas áreas. ¿De acuerdo?
Primero, cuando yo necesito talento, la arquitectura, es decir, el diseño del reclutamiento y de la selección tiene que ser un diseño creativo y proactivo, efectivamente. No puede ser cualquier diseño. No, colocamos ahí un aviso, que se lleva en tal página, trabajando con botones, Google, se acabó. No es así. Debes diseñar de acuerdo a lo que necesites. En ciertas áreas, el diseño tiene que ser tan masivo porque la posibilidad, ¿no es cierto?, de elegir para mí debe ser muy grande. Por ejemplo, les pago, no sé, a un recién egresado de topografía o de geología, ¿no es cierto?, $3.000 sin experiencia. Recién egresado. Más regalías, ¿cierto? Hasta una niña le puedo pasar, digamos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ese cargo, en ese cargo no hay geólogo minero para empresas mineras en Chile, en Perú, en Bolivia, en Argentina. Imposible, no sale, no hay, imposible. ¿Se entiende? Entonces, en ese criterio, la arquitectura del reclutamiento tiene que ser mucho más amplia. Que, ¿no es cierto?, en el caso, por ejemplo, no sé, de la secretaria, sin meterse en la profesión, ¿entienden? Pero hay mucha más disponibilidad, o de un contador público, ¿cierto? O de un psicólogo. Efectivamente, yo creo que la universidad, una de las pocas universidades que yo, extrañamente, me asombró que no tiene la carrera. Que no la tiene. Toda la universidad privada la tiene. Por ejemplo, ninguna de las sé que hay otras universidades privadas que sí la tienen. Arquitectura. Dos. El segundo punto, ¿no es cierto?, se refiere al estudio del contexto. También lo saben, se los voy a repetir. O sea, no basta con saber del cargo. También, ¿no es cierto?, tenemos para gestionar el talento, deberíamos saber dónde va a trabajar el amigo. ¿Ah? No es lo mismo, ¿no es cierto?, trabajar, ¿no es cierto?, con Eduardo que trabajar con Graciela. ¿Cierto? Son personalidades diferentes. ¿Sí? Y por lo tanto, el contexto necesita personas adaptables también a esas características de personalidad de cada uno de ellos. Ahora, el tercer punto, el ingreso, solamente puntos relevantes, les reitero, tiene que ver con los perfiles, ¿ya? Yo he visto perfiles de sello, otros perfiles de 4 líneas, ¿entienden o no? ¿Qué entiendo yo por perfil? Solamente características claras. Yo no me puedo llenar, ¿no es cierto?, de atributos. Por una cuestión que es una trampa, ¿no es cierto? Porque hacer un perfil grande y después, ¿qué pasa? El empleador te dice, ¿cómo evaluó usted esta capacidad de indexación global? A través de la entrevista personal. No tiene instrumentos, que no lo voy a poner. O sea, uno a veces mismo se casa, ¿no? Pero nadie va a poner en duda, ¿no es cierto?, que una persona necesita evaluarse en su adaptabilidad, ¿cierto?, o en la proactividad, o en el liderazgo, o en la iniciativa, ¿no es cierto?, o en la capacidad para trabajar bajo presión, por ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, debo tener clarito ese perfil. Para mí, perfil significa atributos claros. Y para mí, evaluación significa atributos claros. No significa ni gran perfil, ni evaluación de desempeño. No significa eso. Eso ya pasó, yo creo. Es complejo, ¿no es cierto?, meterse en estructuras rígidas, ¿no es cierto?, cuando todo cambia todos los días, ¿o no? Eso lo ven ustedes. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, en segundo término, de la localización, estoy hablando fundamentalmente del análisis y descripción de cargo, ¿no es cierto?, de perfiles, de cargos, de estructura, que también ustedes lo saben. Estoy hablando de la inducción que debería también tener este ganchito de motivación, ¿no? ¿Sí? En inducción, por ejemplo, el plan de desarrollo, el plan de carrera, los beneficios, los desafíos, pero que sea verdad, que sea verdad. Porque muchas veces hemos escuchado planes de desarrollo fantásticos que jamás se cumplen. De hecho, es mejor que no exista plan de carrera ni plan de desarrollo si tú no vas a poder cumplir. Y a veces pasa que tenemos una empresa mediana de 100 personas, donde tú sabes que no vas a poder, que para que, digamos, un subgerente haya vacante, hay que morirse. Hay que morirse uno de ellos, pues no hay otra. Pues, ¿cómo le dices? No, tú podrías en 3 años ser subgerente, por favor. Por favor, no. Mira, aquí en este espacio hay posibilidad y en este otro también. Pero en el resto, olvídate, veremos. Hay un plan de carrera, pero no te lo voy a decir, porque no puedo decirte, es imposible. Te voy a echar una mentira. ¿Me sigue? Ahora, la tercera, ¿no es cierto?, es el elemento estratégico, y de alguna forma cuando tú localizas también diriges, también estás diciendo para allá me voy, eso es lo que quiero hacer, esta es mi estructura. Entonces, esta es mi estructura, hacia allá voy, ¿bien?
yo planteo alineamiento estratégico como una variable de entrada, fíjense, no la planteo en el medio, no te digo ya entras a la organización, ahí, después de un tiempo vamos a ver cómo te alineas. No, desde el primer momento, que sepa claramente en su localización, cuando digo localización digo dirección, ¿no? En su dirección, en su direccionamiento, que sepa inicialmente qué debería saber. Objetivo estratégico, ¿cierto? Visión, por supuesto, valores, estrategia, planes, programas. ¿Sí? Más abajo todavía, indicadores de gestión, ¿no? Indicadores de desempeño, indicadores de clima. Eso debería saber. ¿Para qué? Para que efectivamente intencione su talento. Intencione su talento desde el comienzo. La profe no hay visión, no hay candado, no hay nada, ¿verdad? Bueno, para eso estamos, ¿no? A crear, a levantarlo, para hacerlo. ¿De acuerdo? Ahora, en ese criterio, el entrenamiento inicial también es importante. ¿Por qué? Porque cuando yo entreno inicialmente, lo que estoy haciendo es generando una red que va a terminar efectivamente, ¿no es cierto?, en que el talento yo lo tengo mucho más claro. No lo hago para efectivamente que la persona a lo mejor desarrolle la experticia. Lo hago para ver su flecha. ¿O no? Yo necesito que sea óptimo en la comunicación, pero no es tan óptimo. Me di cuenta de su entrenamiento inicial. Esa es la mejor forma. ¿Ah? Hacerlo en el momento. Ahora, cuando hablamos de análisis de talento, brevemente, significa respondernos ciertas preguntas. El talento tiene que ser analizado. Y yo preferiría, de todas maneras, dedicarle los 5 minutos a esta diapositiva que a las que vienen. Fíjense, primera diapositiva. ¿Qué indicadores clave relacionados con la salud organizacional debo tomar en cuenta para la gestión del talento? Indicadores clave de la salud de las personas. ¿Ya? Fíjense que es súper interesante, a propósito de salud organizacional, ¿no es cierto? Debo saber exactamente cuáles son los indicadores que me dicen cómo está cómo está el talento, cómo es el estado de salud del talento de las personas. ¿Sí? Porque muchas veces uno le echa una mirada a esos datos y con qué se encuentra, con un estado de desesperanza prendida en toda la organización. ¿Sí? Muchas veces pasa eso. Entonces, lo puedo hacer a través de datos del capital humano. Y significa, por un lado, analizar los datos duros, rotación, ausentismo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Productividad, incentivo, todos los datos duros, sueldo, escalas de sueldo, distorsiones en las escalas de sueldo, por un lado, y por otro lado, variables humanas, ¿sí? Clima, ¿sí? Satisfacción, justicia laboral. Son datos súper interesantes que hay unas herramientas estupendas por ahí para poder, porque esos predictores no fallan, ¿eh? Si hay una sensación de injusticia en la organización, ¿qué pasa? Inmediatamente, ¿no es cierto?, las personas empiezan a pensar que no están en el lugar que deberían estar. Eso es lo que ocurre. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles unidades, departamentos o individuos precisan nuestra atención? Esa es la segunda respuesta. Y en ese caso, la idea es enfocar analíticamente los recursos humanos. Analíticamente. El análisis de recursos humanos tiene que ver con que ante una determinada acción, por ejemplo una promoción, por ejemplo una evaluación de desempeño, por ejemplo una digamos, evaluación de clima, yo puedo sacar ciertas conclusiones que a veces no están de acuerdo con lo que yo creo, ¿cierto? Pues ahí Bagó, porque alguna vez en el laboratorio de Bagó en Santiago me tocó evaluar a un grupo de visitadores médicos y el promedio estaba en escala de 1 a 10. Ese grupo sacó 9.7. Parece que me equivoqué. ¿Cuánto sacaron? 9.7. Si hicimos una capacitación donde íbamos a sincerar esto, que por favor, ¿no es cierto?, las variables fueron variables. Es que todos son. Voy a hacerla de nuevo. 9.6. Juan Carlos. A ver. Si todos los demás tienen promedios, digamos, 8.3, 8.2, no puedes tener 9.6. No, pero es que nosotros somos muy buenos, que somos fantásticos, ¿no? Como en la administración pública, con los de desempeño, todos toman. No pura estrella, uno va a siempre, entonces, no me dejo que se la realidad. Entonces, mire, te propongo algo, como ustedes son tan buenos, vamos a agarrar a tu grupo de visitadores y a trasladarlos a ellos
todo Chile. Un poquito largo el país. Entonces, ¿ah? No me toque a mi gente, no me toque a mi gente, no me la toque, no. Entonces, sinceramente, la razón, por favor. Al otro día, 8 puntos. ¿No es cierto? ¿Qué significa eso? Que de alguna forma Juan Carlos intencionó esa evaluación de desempeño, y nosotros también, pues efectivamente, si habíamos hecho una capacitación previa en la herramienta y habíamos quedado de acuerdo en los criterios, no se pueden permitir distorsiones. Los datos tienen que ser los datos, ¿ah? Y en este caso, ese departamento requiere nuestra atención, ¿cierto? Porque seguramente está sobrevalorado, ¿no es cierto?, en lo que nosotros esperamos. ¿Me siguen? Tercero, ¿cuáles acciones de gestión de talentos tendrán un mayor impacto? Y en ese caso habría que hacer un análisis de inversión en capital humano. ¿Qué es lo que funciona mejor? ¿Sí? ¿Cierto? Si tú quieres, ¿no es cierto?, hacerle un, no sé, pedirle una tarjeta de crédito a tu marido, entonces, ¿qué funciona mejor? Una comida, una noche de sexo, una seducción, ¿no es cierto? Un negligé negro, lo que sea, pero digamos, o sea, tú de alguna forma haces los análisis de tal forma, ¿no es cierto?, de que esa inversión funcione. Por ejemplo, ¿el deudor funciona? Muchas veces sí, pero funciona siempre y cuando esas acciones de deudor en el exterior, uno las intenciones respecto, ¿no es cierto?, a lo que quiere hacer dentro de la organización. Si no, no pasa de ser más que un juego, un divertimento, un día de campo. ¿Se entiende? Esa inversión hay que intencionar. Fíjense, ¿cómo puedo traer más personal o reducirlo? ¿Ya? Haciendo pronósticos sobre la fuerza de trabajo. Y eso se llama data mining, es una técnica de computación, básicamente. Es minería de datos. ¿Ya? Minería de datos. Se refiere a saber cuánto voy a contratar, a quién voy a promover, cómo lo voy a hacer, hacia dónde, ¿no es cierto?, me voy a dirigir como organización. Hay una empresa para la cual yo trabajo que es una empresa de control de calidad de minería. Es decir, cuando antes de irse a un embarque, el mineral tiene que pasar por un análisis de calidad para saber que efectivamente es lo que es. Si cobre de tanta ley, litio de tanta ley, molibdeno de tanta ley, etc. Y eso lo hace un laboratorio. Bueno, ellos están pensando ya en el 2020. Ese es el horizonte que tienen. El 2020, ¿qué va a pasar? Se va a retirar este gerente, este gerente y este gerente. ¿Y quién podría ser el siguiente gerente? Este otro gerente. ¿Y qué va a pasar acá? ¿Se entiende? Minería de datos. ¿Con qué salió? Por las evaluaciones de desempeño, por los perfeccionamientos, por la capacitación. ¿Me van siguiendo? Ese análisis es súper importante. Fíjense. Otra pregunta. ¿Por qué los empleados deciden irse o quedarse en la organización? ¿Cierto? Y ahí ocupamos el valor de los talentos. Según Google, los trabajadores se desean quedar en esa empresa, trabajar ahí, se desean quedar por 3 cosas. Porque la misión los convence. ¿Sí? Porque la misión los convence. Lo que ellos tienen que hacer, quieren hacer y hacen, los convence. ¿Sí? No la visión, la misión. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer para cumplir mi destino? No mi destino. ¿Sí? 2. La calidad de las personas. Aquí la gente, buena onda, ¿no es cierto? Buena onda, no se preocupa, son colaboradores, son amistosos, nadie anda con dramas ni nada, ¿me entiendes? Por eso se quedan. Y lo tercero, se quedan porque, ¿no es cierto?, se desarrollan destrezas claves. ¿Ven que hace sentido lo que hablábamos recién? Y decíamos, que no basta tan solo, ¿no es cierto?, con darle la capacitación porque sí, sino porque eso es clave. Eso es clave. Y ese desarrollo es fundamental. Eso la convierte o la ha convertido en una de las empresas más deseables para trabajar ahí. ¿Cierto? Probablemente, ¿de dónde sacaron esos datos? De las conversaciones, de las encuestas, de los diagnósticos. De ahí salen los resultados. ¿Sí? Fíjense la última. ¿Cómo debería adaptarse la fuerza de trabajo a los cambios en el contexto? Básicamente, como cadena de suministro de talento. ¿Cierto? Estudios de tiempo, estudios de método. Yo tengo, ¿no es cierto?, un proceso. Ese proceso debo saber cuánto, ¿no es cierto?, cuánto lo puedo estructurar, cómo lo puedo hacer, etc. No es la racionalización del trabajo, sino que es el estudio, efectivamente, de los potenciales de adaptación que tenemos todos nosotros. Porque el talento, básicamente, ¿en qué consistía? ¿Se acuerdan? Neurona 6, la línea de estar. Consistía en adaptación y solución de problemas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Fundamental del talento es adaptación y solución. ¿Me siguen? Yo le estoy cerrando. En el desarrollo, hemos hablado durante todo este congreso del coach,
del entrenamiento, de la formación, 6 segundos. Entonces, de la capacitación, el desarrollo, ¿no es cierto?, está ligado a esos ámbitos. De la integración, del bienestar, debo preocuparme también de ello, ¿no es cierto? Y finalmente, para retener, simple, vuelvo a la pirámide que veíamos ahí, ¿se acuerdan? Retengan preocupándose de la satisfacción del empleado. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Pregúntele, pues. Pregúntele al empleado si está satisfecho o no. Eso hágalo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se pregunta? Bueno, por la boca o por una encuesta, digamos, ¿ah? ¿Sí? Encuesta de satisfacción. Si no cuesta mucho, de verdad que no cuesta, y eso ayuda un montón. ¿Sí? Segundo, a partir de la satisfacción, percibir la mejora de sus competencias, la excelencia en su desempeño, la mejora en la productividad y el compromiso de identidad por parte de la organización. ¿Sí? Sobre todo la última, que vea a la organización comprometida e identificada con él. No al revés. ¿Sí? Nuestro error es que ellos tienen que identificarse con nosotros. No, al revés. Nosotros nos identificamos con ellos. ¿Qué dicen, ¿no es cierto?, los ejecutivos de Lever en general? Ustedes son la empresa, no nosotros. Ustedes no son la empresa. Nosotros somos empresa por ustedes. Por lo tanto, nos identificamos con su trabajo, con ustedes. ¿Ven que cambia el discurso? Por lo tanto, cambia el impacto. ¿Se dan cuenta? El uno para todos y el todo para uno. Un poco eso, porque lo tradicional, ¿cuál es? Es que ustedes se tienen que identificar con nosotros, lean la visión y alíñense, ¿no? Se equivocan. El cuento es al revés, ¿cachai? Incluso más que, digamos, hacia un lado, hacia el otro. Cuando tú ves que el líder, ¿no es cierto?, desarrolla, hacen, ¿no es cierto?, un cuento mucho más adecuado. Fíjense. Aquí me voy a la bodega. ¿Ah? Uno de los resultados de esta genial idea de la Graciela, ¿ya?, aparte de degustar, ¿no es cierto?, todos los premios, tiene que ver con la felicidad, ¿ya? Y las estrategias de retención que uno desarrolla en general deberían estar alineadas con el trabajador, por supuesto, pero con el trabajador en torno a 3 cosas. Y esto se me ocurrió hoy día, ¿eh? Y tiene toda la razón. Miren, pongan atención. Gracias. Primero, el proyecto de vida del trabajador. ¿Cómo voy a saber? Pregúntale. No me oye, ¿sabes? ¿Sí? ¿Me entienden? No, pregúntale, viejo. Si eso es todo, satura, digamos. ¿Sí? Un proyecto de vida, no es una persona recién egresada, no es la misma que una persona con familia. No es lo mismo, es distinto. Pregúntale el proyecto de vida, alineado con eso. 2, su relación con el mundo. O sea, no solamente mirar hacia adentro, sino que también, como yo te decía ayer, mirar hacia afuera de la persona. ¿Sí? Es decir, el reconocimiento. A mí no me cabe duda que uno trabaja con personas talentosas. Pero la pregunta es, ¿reconocemos? ¿Les decimos que son talentosos? Escasamente. El reconocimiento del talento los hace mirar hacia afuera. Y el tercero es el concepto colegiado de que, precisamente, es la felicidad. ¿Sí? Acciones aisladas y temporales que finalmente se convierten en un proceso. ¿Sí? Esto tiene que ver, creo yo, con lo que nosotros buscamos. Lo que nosotros buscamos, en el fondo, es que las personas sean más felices, que las personas estén más contentas, que estén más tranquilas, puedan hacer mejor su trabajo y sobre todo que nosotros podamos ser capaces de estar en ese proceso, de ser actores. Y la invitación es esa. Estos congresos a nosotros nos remecen, nos mueven, nos dicen, ya pues, vamos despertando. ¿Por qué? Porque en general uno es muy reduccionista en esto. Y termina, tal como muchas veces lo hemos visto, como seleccionador de personal. No es la idea. Nosotros somos gestionadores de talento, no somos seleccionadores de personal. ¿Estamos claros? Sean felices, ¿eh? Muchas gracias.